para evitar cualquier tipo de abuso de esta metodología y se propone modificar para que la expropiación de mala fe la declare un juez. Estamos conscientes que debemos revisar el tema del gasto electoral, el tema de financiamiento de campañas políticas. Yo creo que hay que debatir el tema de la participación de la mujer, la paridad en los procesos electorales. Que la ley diga claramente que cuando una persona sale por un paso ilegal, ya no puede ser admitido de nuevo en el país. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonnel-Hosner. Domingo 29 de septiembre de 2019, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la emisión dominical de TVL Noticias. Es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y a nivel nacional por la radio de la Asamblea. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional cerró el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública. Esta iniciativa incorpora un nuevo concepto de registro único del contratante. 6 artículos nuevos, 3 disposiciones transitorias, 20 artículos modificados. Es lo que incorpora el informe para primer debate del proyecto de ley reformatorio a la Ley de Contratación Pública, el cual fue puesta a consideración del Pleno del Parlamento este jueves. Para evitar cualquier tipo de abuso de esta metodología y se propone modificar para que la expropiación de mala fe la declare un juez. Finalmente, en lo relativo a las multas, incorpora que el principio de proporcionalidad y de coeficientes para las multas se incluya para el cálculo. Tras la intervención del presidente de la Comisión del Régimen Económico, mesa que tramitó este cuerpo legal, se abrió el debate. El asambleísta Fernando Callejas dijo que es positivo que el proyecto de reformas modifique el concepto de régimen especial. Es importante y yo le pido también, señor asambleísta Mendoza, que le dé la celeridad que esto necesita. Y yo estoy seguro que desde la presidencia de la Asamblea se le dará también la celeridad que este tema necesita. Criterio que compartió la legisladora Mae Montaño. Es que tomemos absolutamente en serio la necesidad de profundizar la reforma a la ley de contratación, a todo el sistema de contratación y que estas dos figuras de manera especial sean tomadas con toda la seriedad. De su lado, la asambleísta Mónica Alemán dijo que la ley debe favorecer a las empresas ecuatorianas. Que hacen las entidades del Estado y que fortalecen a nuestros proveedores locales. Así, si mañana el Estado requiere contratar alimentos para policías, militares, personas privadas de la libertad y otros, pues compre directamente a los productores agrícolas, quienes podrían asociarse a través de mecanismos simples. El asambleísta Pavel Muñoz, quien fue presidente de la Comisión de Régimen cuando fue reformada esta ley, explicó que se trabajó bajo 3 ejes. El uno, el que mejoraba los niveles de control; el otro, el que mejoraba los niveles de inclusión, que se ha dicho poco, la eficiencia del sistema, y la incorporación de los productores nacionales. Cuidado, dejamos esto desatendido, que es un elemento fundamental. Y finalmente, algunas reformas, ¿no es cierto?, al sistema para que puedan ser más eficientes. Tras varias intervenciones se cerró el debate. Ahora la Comisión de Régimen Económico deberá tramitar las propuestas e incorporarlas en el informe para segundo y definitivo debate. Tatiana Sonnel-Hosner, TVL Noticias. De otro lado, el Pleno del Legislativo inició con el primer debate del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. La iniciativa es analizada por la Comisión de Educación. Su presidente, Jimmy Candel, expuso los beneficios de la propuesta. Él sostuvo que el objetivo es garantizar el derecho a la salud, alimentación y nutrición como elementos fundamentales de los niños en edad escolar. Precisó que la norma crea toda una institucionalidad dedicada al cuidado en la nutrición del menor. Con ello se daría paso a la erradicación de la desnutrición y obesidad. Por otro lado, la propuesta considera como una inversión del Estado la asignación presupuestaria para el sistema de cuidado de alimentos. Se establece a nivel legal que los presupuestos para los programas de alimentación escolar sean parte de la preasignación para educación establecida en la Constitución y que se lo destinará prioritariamente
para atender a la población escolar en situación de mayor vulnerabilidad. Cabe indicar que no se está incurriendo en aumento del presupuesto o en gasto, es decir, en gasto público. Todo lo contrario, este proyecto debe entenderse como una inversión por parte del Estado, puesto que se espera que los menores tengan un mejor aprovechamiento escolar. Esta semana se cumplió además el primer debate del proyecto de ley de producción de palma aceitera. La discusión estuvo marcada por temas como la crisis de los palmicultores, falta de incentivos para el sector, entre otros temas. A continuación les presentamos un resumen. La continuación de la sesión plenaria 606 inició con la intervención de Óscar Calahorrano, presidente ejecutivo de Propalma del Ecuador, quien habló de varias demandas del sector palmicultor, como incentivos económicos, trámites ambientales y la condonación de deudas que mantiene este sector. Es esquemas de alivio financiero, fundamentales, enfocados en los pequeños productores. Los pequeños palmicultores también levantaron su voz ante el Pleno. Vidal Caicedo y Patricio Rivadeneira contaron las limitantes que tienen, como la falta de incentivos para la reactivación de sus cultivos y precios mínimos de sustentación. Que en vez de desviar precios, más bien se piense en la reactivación para los pequeños palmicultores. Se evidencia la pérdida y sus efectos socioeconómicos en los pequeños y medianos palmicultores. Ya en el arranque de la discusión, el legislador Patricio Donoso habló de políticas públicas acorde a la realidad del sector palmicultor. Políticas públicas en concordancia con el sector productivo privado. ¿De dónde nace el problema de la pudrición del cogollo? ¿Qué pasa con los cultivos luego de padecer esta enfermedad? Fueron los cuestionamientos del legislador César Ron. Necesitamos saber si en esa misma tierra se puede volver a resembrar palma. En el debate, varios legisladores coincidieron en tratar una sola normativa que aborde de manera integral todo el sistema productivo del país. De trabajar en una normativa global que beneficie a todos los sectores, a todas las cadenas agroproductivas. Será prioritario el que desarrollemos una ley por cada una de las cadenas productivas. Es la pregunta que tenemos que respondernos. Otro de los temas tratados fue la situación de los pequeños palmicultores. Se cuestionó, por ejemplo, qué pasa con los agricultores de la región amazónica y el seguro agrícola. Para que se cumpla la ley amazónica en materia de créditos para el sector productivo. La omisión del seguro de cubrir oportunamente estos daños genera un perjuicio enorme al propio Estado. Culminado el primer debate, las observaciones serán ahora tratadas en la Comisión de Soberanía Alimentaria, de cara a la elaboración del informe para segunda y definitiva discusión ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 103 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Durante el debate, los legisladores coincidieron en buscar mecanismos a la par de este convenio, a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en particular de los pueblos y nacionalidades. La crisis migratoria de los ciudadanos venezolanos fue uno de los argumentos expuestos por el legislador Fernando Flores durante su ponencia de la Convención Interamericana contra el Racismo. Los ha acogido y está tratando de llevar adelante un proceso para garantizar justamente esto, el respeto a los derechos humanos. Los derechos de pueblos y nacionalidades también fue debatido en el Pleno. La legisladora Gabriela Cerda expuso cifras de la discriminación a la que son víctimas en el plano laboral y educativo. Para ello solicitó mecanismos de seguimiento a los compromisos adquiridos mediante este convenio, así como las acciones afirmativas que desde las instituciones del Estado se apliquen para cumplirlas, que no queden letra muerta como un convenio más. El asambleísta por Cotopaxi, Jaime Olivo, también reveló las limitantes para el sector indígena del país. Puso en debate el decreto 60, que dijo no se ha cumplido. Se propuso que se implemente una política laboral y acción afirmativa en todas las instancias del Estado y el acceso laboral de afroecuatorianos, indígenas y montubios, en porcentaje no menor a la proporción de su población. Y eso el Estado está en deuda.
El Ecuador no es ajeno a los actos de discriminación, dijeron los legisladores Lenin Plaza, Jorge Coroz y Cayetano Tenorio, quienes hablaron de la exclusión étnica que viven los afrodescendientes. Que aunque algunos quieren negarlo, hay racismo y discriminación en el Ecuador. Tenemos también derecho de exigir que se nos entregue lo que por historia a los afroecuatorianos efectivamente nos han negado. Los pueblos afroecuatorianos pudiéramos desarrollarnos como los demás grupos sociales a pesar de todo el aporte que hemos dado a esta nación. Por unanimidad de 103 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe respecto a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que en lo medular plantea promover y proteger la igualdad formal y material ante la ley contra el racismo y la intolerancia, en cualquier ámbito de la vida pública o privada. Mariela Logroño, TVL Noticias. A continuación, compartimos con ustedes la información sobre la visita que cumplió el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, a la República Popular de China. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se reunió con el presidente en funciones de la Asamblea Popular Nacional de China, Wang Chen. El objetivo de la cita fue compartir experiencias y retroalimentarse de las prácticas legislativas implementadas por el país asiático. Durante el encuentro, el titular de la legislatura explicó los avances de Ecuador en materia de educación, desarrollo productivo, agricultura y agroindustria. De su lado, el representante de China expuso cómo funcionan los organismos de control, los modelos de gestión y el sistema de formación de leyes que rigen en su país. César Litardo fue invitado a esa nación en el marco del 70º aniversario de la fundación de la República Popular China, en donde cumple varias actividades. Este jueves 26 de septiembre se reunió con ejecutivos de la empresa Huawei, con quienes compartió su interés de ejecutar acciones para modernizar el Parlamento. Huawei has been working in Ecuador for 17 years. Hemos trabajado con Ecuador por cerca de 17 años. Queremos dar la bienvenida a la delegación ecuatoriana. Nuestro objetivo es llevar la última tecnología como el 5G, fibra óptica para los hogares y ciudades inteligentes. Esa es nuestra meta. César Litardo destacó su propósito de cambiar la dinámica del Parlamento ecuatoriano. Huawei es una empresa pionera en el mundo en tecnología. En el Ecuador tiene un mercado importante, tanto en lo público como privado, es un socio estratégico del país y nosotros aplaudimos que las empresas como Huawei puedan ser pioneras en el mundo en tecnología. Y sobre todo, ahora que hemos hecho un compromiso con la empresa de que podamos esa cooperación aterrizarla en nuestra asamblea y convertir a la Asamblea del Ecuador en la asamblea más moderna y tecnológica de América Latina. Es momento de una pausa, pero enseguida volvemos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. El Gobierno Nacional informó que enviará a la Asamblea el paquete de reformas laborales y tributarias hasta el 3 de octubre. El anuncio se da en medio de una nueva suspensión de la sesión de la Comisión de Trabajadores por falta de quórum. En la mesa de sesiones apenas estuvieron presentes 3 de los 12 asambleístas que integran la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, por lo que la sesión fue suspendida nuevamente por falta de quórum. Los asambleístas Joana Cedeño y Alberto Arias rechazaron la ausencia del resto de parlamentarios. Los que estamos aquí reiteradamente para decirles sí a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Será por intereses personales? ¿Será que hay que preguntarle a los legisladores que el día de hoy no vuelven a estar? Este martes, 8 asambleístas de la comisión, encabezados por Vicente Tallano, pidieron a María José Carrión renuncia a la presidencia del organismo legislativo. Carrión les respondió: no renunciaré a defender el derecho de los obreros, de las mujeres trabajadoras, del trabajador informal. Esa ha sido una consigna de vida. Por tanto, difícilmente a mí me obligarán a renunciar a eso que para mí ha sido una consigna de vida.
El suceso se dio mientras paralelamente el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunciaron que hasta el 3 de octubre el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional el paquete de reformas laborales y tributarias. Mire, estamos preparando precisamente la reforma, hay varios temas pendientes, hay algunos que van a ser tratados en un solo proyecto de ley y otros que se presentarán en los próximos meses, pero al menos algunas reformas que tienen que ver con reactivación económica y los temas urgentes, como usted lo dice, el vicepresidente lo ha anunciado ya para los próximos días. Mientras que el Parlamento Laboral también presentó su proyecto de reformas. Fernando Ibarra y Jaime Arciniega defienden la posibilidad de reducir la jornada laboral de 40 a 35 horas semanales. Si esta es la más alta tribuna democrática de la patria, es aquí donde se tiene que decidir qué tipo de vida se le va a dar a los ecuatorianos. 8 horas para el trabajo, 8 para el descanso y 8 para la familia. Y al establecer estas ampliaciones de horas de trabajo, dejamos sin espacio para el descanso y dejamos sin espacio para compartir con la familia. Y en caso de que las reformas no puedan ser tramitadas al interior de la Comisión de Trabajadores, María José Carrión propone una salida. Y agradezco la postura de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, de tramitar todo aquello que sea posible a través de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Trabajadores no sesiona con regularidad desde mayo pasado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó ante la Comisión de Relaciones Internacionales sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Romo además se refirió al inicio del registro de venezolanos en nuestro país y sobre la situación en la provincia del Carchi. La Comisión de Relaciones Internacionales continúa receptando observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Es así que escuchó las propuestas de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien dijo es fundamental que se revisen las causales de inadmisión para ingresar al país. Una de las cosas que nosotros queremos es que la ley diga claramente que cuando una persona sale por un paso ilegal, ya no puede ser admitido de nuevo en el país. Asimismo, dijo es momento de revisar los procesos de deportación, pues de momento la ley actual lo prohíbe. Según la ministra, se necesitan reglas para que el Estado pueda ejecutar procesos de control. Quien cumple las normas, quien sigue las reglas, quien usa los pasos legales, debe tener un tratamiento y eso es lo que estamos haciendo. Pero quien incumple las reglas, quien se salta las normas, quien se comporta de manera que está prohibida o sancionada en el país, no debe ser tratado de la misma manera, es decir, hay consecuencias para los actos de las personas. Asimismo, la ministra anunció sobre el inicio del registro de venezolanos que residen en el Ecuador, requisito indispensable para acceder a la visa humanitaria. El registro tiene como objetivo recoger datos de la persona y su familia. Se dedica, a qué se dedicaba, en dónde vive, de dónde provienen sus ingresos, si es que hay otros miembros de su familia que vinieron con él o con ella, quiénes son, qué edad tienen. Por otra parte, la ministra se refirió a la situación de la provincia del Carchi. Rechazó la paralización y dijo que el gobierno está abierto al diálogo. Además, reiteró que varios de los pedidos realizados en la Asamblea Provincial ya fueron atendidos. Desde la Asamblea se ofrecieron a mediar. En realidad, la paralización no es una medida para buscar más trabajo, incluso suena contradictorio. Si es que se necesita producción, oportunidades de empleo, dinamizar la economía, paralizar la provincia es precisamente lo contrario de lo que se necesita. Desde el lado del gobierno siempre estamos dispuestos y abiertos a dialogar. Y queremos, como Asamblea Nacional, servir de intermediarios en este diálogo que se va a tener entre las fuerzas vivas, entre las autoridades del Carchi y el gobierno. ¿Para qué? Para poder facilitar y garantizar obviamente que este diálogo entre gobierno y la ciudadanía, las fuerzas vivas y autoridades del Carchi, sirva para solucionar los inconvenientes y los problemas, pero sin condiciones obviamente. La ministra de Gobierno también indicó que el Ejecutivo al momento revisa el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que fue aprobado por la Asamblea días atrás. Además dijo que si se califican las solicitudes de juicio político en su contra, ella acudirá para ejercer su defensa. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Corre el plazo del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para su revisión. Ahora el presidente de la República, en su calidad de colegislador, tendrá 30 días para devolver el articulado al Parlamento con la objeción o veto sobre las reformas. Pero ¿cómo funciona esta figura constitucional? Lo explicamos en el siguiente reportaje. El martes 17 de septiembre, la Asamblea Nacional votó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Como parte del proceso legislativo estipulado en el artículo 137 de la Constitución, el primer poder del Estado enviará al presidente de la República el proyecto para que lo sancione o objete de forma fundamentada. André Benavides, abogado constitucionalista, explica la potestad del primer mandatario en su calidad de colegislador. De acuerdo a la Constitución de la República, el presidente tiene 30 días para pronunciarse sobre este texto aprobado. Él tiene 3 posibilidades: objetar parcialmente, de ahí la segunda alternativa es la objeción total, y la tercera opción es la objeción por inconstitucionalidad. Esto quiere decir si es que ha existido dentro del texto algún artículo o todo el proyecto de ley que es contrario a la Constitución, esto será remitido a la Corte Constitucional. Uno de los temas que ha centrado el debate sobre el artículo 150 del COIP, en cuanto a la despenalización del aborto en casos de violación y otras causales. Con 65 votos favorables, esta reforma no fue incorporada al documento. Sin embargo, el presidente de la República puede incorporarla en el veto. A criterio del abogado, esto no sería constitucional. Y de hecho, eso podría generar inclusive una inconstitucionalidad por la forma. De hecho, el ex Tribunal Constitucional en el año 2001, en la resolución 126-2001, determinó que el presidente de la República solo podía vetar textos aprobados en ese tiempo por el Congreso Nacional. Criterio que comparte el legislador Héctor Muñoz. Desde lo jurídico y como un criterio a priori, yo estaría, un poco preocupado de que se pueda violar los procedimientos establecidos en la misma Carta Magna. Pero que discrepa la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, mesa que tramitó el proyecto de reformas. Ella considera que el presidente Moreno está capacitado para incorporar en el veto la despenalización del aborto en casos de violación. Tenemos el artículo 148 que habla de aborto no consentido. Tenemos también violación incestuosa, el artículo de violación que sufrió algunas modificaciones. Es decir, hay una serie de temas que tratan sobre la materia a la que se refiere el 150. Legalmente es posible. Peña también se refirió al comunicado de Alianza País, que manifiesta que la Asamblea perdió una oportunidad para dar respuesta a la sociedad sobre temas sensibles como la despenalización del aborto en casos de violación. Entiendo que muchos de nuestros compañeros no votaron por estos temas que son banderas de luchas progresistas y pues soy respetuosa del comunicado. Yo en lo personal hubiese promovido más bien un diálogo a lo interno. André Benavides plantea 3 vías para que en el país se incorpore una ley con la despenalización del aborto, que son: es que cualquier persona presente una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 150, numeral 2 del COIP. 2 de las cuales dejan potestad de la Corte Constitucional esta propuesta. Es así que el Observatorio de Derechos y Justicia prepara una consulta a la Corte sobre este tema, una vez que la objeción o veto del primer mandatario llegue a la Asamblea y ésta se allane o ratifique en lo aprobado. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Dirigentes barriales del sur de Quito llegaron a la Asamblea para entregar observaciones al proyecto de reformas al Código de la Democracia, cuyo segundo debate fue suspendido en el Pleno de la Asamblea. La presidenta de la Comisión de Justicia aseguró que mantendrán reuniones de trabajo con varios sectores a fin de enriquecer el debate en el Pleno. Tras la suspensión del segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, continúan los criterios y observaciones de distintos sectores. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral mantuvo una reunión con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, para argumentar sobre lo que dice es primordial aprobar antes de las elecciones del 2021. Por impartir justicia con los niveles de excelencia que establecen la Constitución, la ley, así como también los convenios internacionales. Por otra parte, un grupo de dirigentes barriales del sur de Quito llegó a la Asamblea para entregar una serie de observaciones a las reformas al Código de la Democracia. Ellos piden que no se eliminen los distritos electorales.
debido a que la vieja y la nueva partidocracia y varios políticos por sus intereses, sin vivir, sin cumplir el requisito legal de que hayan vivido en algún determinado momento, se inscriben como candidatos, y los partidos políticos, la vieja y la nueva partidocracia, generalmente pone como candidatos en los sectores populares a reinas de belleza, personajes de farándula y otra gente que no nos representa. Vendrían a representarnos gentes que ni siquiera conocen las necesidades que nosotros tenemos. Y proponen la implementación de un sistema de impugnación ciudadana. Porque no puede ser que solo los dueños de los partidos políticos tengan el privilegio de objetar las candidaturas de una determinada persona. De su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia precisó que hay que profundizar el debate en el Pleno debido a la complejidad de los temas de discusión. Todos estamos conscientes que debemos revisar el tema del gasto electoral, el tema de financiamiento de campañas políticas. Yo creo que hay que debatir el tema de la participación de la mujer, la paridad en los procesos electorales. Para la aprobación de las reformas al Código de la Democracia se necesitarán mínimo 70 votos. La propuesta deberá estar aprobada hasta noviembre de 2019, considerando el tiempo adicional que tomaría una posible objeción por parte del Ejecutivo y la publicación en el registro oficial, pues la Constitución prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante un año antes de la celebración de nuevos comicios. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Fernando Callejas y Franklin Samaniego analizaron el proyecto de reformas al Código de la Democracia. La discusión del texto está suspendida en el Pleno del Legislativo. La discusión del proyecto de reformas al Código de la Democracia podría retomarse la próxima semana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, durante el programa Tercer Debate, los asambleístas Franklin Samaniego y Fernando Callejas estudiaron la propuesta. Yo creo que es un tema muy cercano a la ciudadanía. Porque ya escuchamos voces de que todo está bien, todo está lindo y nada hay que cambiar. Y yo no estoy con esa tesis. En diciembre de 2017, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate. Samaniego recuerda que en el documento no constan las observaciones entregadas por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, observaciones presentadas en agosto de este año. Este informe fue aprobado para el segundo debate el 27 de diciembre del año 2017, luego de haber procesado 37 proyectos de ley. Que no es el momento político para introducir ninguna reforma en el Código de la Democracia. Y yo digo, no es así, porque además tenemos la experiencia de lo que ha sucedido, por un lado, en las últimas elecciones. Y es que entre los cambios que propone el CNE y el Tribunal Contencioso está el cambio en el método para la asignación de escaños y la eliminación de las circunscripciones territoriales. Descifrar cómo hacemos que la voluntad del pueblo ecuatoriano sea real. Pero no podemos quedarnos con un método que efectivamente permitió en las elecciones de dignidades pluripersonales, que haya una concentración de elecciones y que esa concentración de autoridades no correspondan al porcentaje. Para Samaniego, los cambios propuestos por la función electoral modifican en más del 80% el informe aprobado por la comisión, por lo que debería seguir el trámite regular. Callejas discrepa. Se resumen en estas pequeñas 400 páginas que son más que el mismo Código de la Democracia. Tiene que haber transparencia, no abuso de poder, no aportes fraudulentos, no cancha inclinada, etcétera, etcétera. La continuación del segundo debate del proyecto de reformas está en suspenso. Se espera la convocatoria por parte del titular de la Asamblea Nacional, César Litardo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por su sintonía. Recuerde que nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.